¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos una invitada de honor, la licenciada Claudia Viascán Lozano. Es Muy bien. psicóloga forense y maestra en criminología, además directora de consultoría en psicología forense y clínica. Pues bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación, licenciado René, aquí dispuesta a cooperar y a Mire, participar con ustedes. el tema que queremos abordar con usted es del día, ¿eh? Es un tema que queremos hablar de la violencia de pareja. Estamos viviendo ahorita, desgraciadamente, una violencia de pareja, pero increíble. He estado viendo las estadísticas, maestra, mucho divorcio, muchas agresiones, violencia familiar, intrafamiliar. ¿A qué se le denomina violencia de pareja? Muy bien. La violencia de pareja es todas esas actitudes, comportamientos que son violentos, que son también, que se pueden manifestar a través de emociones, de palabras, de incluso de no acciones, que tienen el control de sometimiento, que tienen el objetivo de control y sometimiento del otro, y que va a estar dado en una relación de pareja íntima. Y esto quiere decir que puede ser que estén viviendo juntos, estén casados, o que haya un vínculo afectivo entre ellos. Es decir, también en el noviazgo se considera violencia de pareja. Ujú. Que hay varios tipos de violencia, ¿no? Yo como abogado pues, le puedo decir que violencia, bueno, usted lo sabe mucho más, psicológica, verbal, física, ¿verdad? Sexual, económica, patrimonial, ya tenemos hoy hasta, se está por ahí trabajando, no sé si han escuchado, que también exista la violencia menstruante. No sé si ya escucharon esto, ¿Qué estas cree que no? peticiones que hay al respecto. A ver, explíquenos. Hay una propuesta de ley para que se le quite el IVA a todas las cuestiones relacionadas con la menstruación, desde las toallas sanitarias, las pastillas para los cólicos, las copas menstruales, para que se les quite el IVA y que también exista la posibilidad de que se otorguen a las mujeres que no pueden comprarlas de manera gratuita, porque sí es un gasto que se hace a través de toda la pues el transcurso de vida de muchas mujeres durante, o sea, más o menos 40 años, es una rentita, y aparte muchas mujeres no tienen la posibilidad de tener acceso a esta posibilidad de comprar estos elementos, con lo que lleva pues a infecciones, malestares, complicaciones, y entonces también derivado de que hay mucho señalamiento de cuando la mujer se queja de un cólico o que le dicen seguro andas en tus días, o este estigma que hay en relación a que una mujer se mancha la ropa de sangre, ¿no? Algo así como muy, muy espantoso, horrible, e incluso hasta sucio. Y entonces es vista la menstruación como algo, otra manera más de generar violencia a las mujeres, y están trabajando esto de incluirla, así como ya se incluyó la violencia ginecobstetra, ¿no? Eso sí, ya tiene un ratito que se incluyó. Ujú. La violencia laboral, por ejemplo, cuando las mujeres están menstruando, muchas veces no pueden cumplir a lo mejor sus actividades por dolor, inclusive hasta las hormonas se alteran, ¿no? ¿Esa también es ¿Sí? violencia, maestra? En el sentido de que no se entienden las condiciones, vamos a identificar la violencia con que no se entienden las condiciones propias de la mujer, porque finalmente la violencia de pareja es una violencia de género. Y hay muchas violencias de género, una de ellas es la de pareja. La máxima expresión de la violencia de género es la violencia feminicida, pero entre la violencia de pareja y feminicida hay una infinidad de violencias de tipos y de ámbitos donde se van a manifestar, como en la familia, en la pareja, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Y en el caso de las cuestiones de lo que le comentaba de la menstruación, es la respuesta que se le da, por ejemplo, la respuesta que le da la sociedad a la menstruación. Ustedes todos han visto los anuncios de las toallas sanitarias en la tele, y como el líquido que cae es un líquido azul, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué le pondrán un líquido azul si la menstruación es roja? Es como si estuviera prohibido que apareciera una toalla femenina con un líquido rojo, ¿no? Anunciándola, o reforzar estas ideas de que las mujeres somos princesitas de sangre azul, delicadas, sumisas, abnegadas y esperando a ser rescatadas todo el tiempo. Es todo lo que rodea la respuesta, incluso, ¿no? A veces las burlas en relación al malestar físico,
para algunas mujeres que tienen un síndrome, porque no todas, se llama síndrome premenstrual, es de veras incapacitante este periodo de menstruación. Y ya si nos vamos a cuestiones muy específicas como en reclusión, las mujeres recluidas sufren mucha violencia desde este enfoque, es decir, no tienen acceso a las toallas sanitarias, a las pastillas de cólicos, claro, que se les proporciona a través de la institución, se las tendrá que dar a través de su familia, pero todos sabemos las condiciones en las que se encuentran las mujeres en México que están privadas de su libertad, ¿no? Es por eso, o sea, es todo lo que lo rodea, es decir, no el simple hecho de menstruar ya va a hacer que alguien reaccione violentamente o la sociedad, pero es, si se da cuenta, es en muchos ámbitos. Y esta violencia menstruante me está comentando, ¿verdad, maestra? Va a ser Así es. una iniciativa de ley, es una ley. ¿Qué es? Que están pidiendo primero que se le quite el IVA a todos los artículos relacionados Ok. con él y que se cree una partida de la cuestión de salud para que se proporcione de manera gratuita, así como los anticonceptivos o los condones que se pueden obtener de manera gratuita, también las toallas femeninas para muchas mujeres. ¿Eso Y usted que se cree que considere, usted cree que sí, sería violencia? ¿Hombres contra las mujeres? ¿Violencia social? pues es violencia cultural, ¿no? Cultural, ok. Ujú. Es cultural, es la cultura la que estigmatiza a la mujer en relación a esta época, ¿no? Esta fase, este ciclo que pasa cada mes. Incluso ya sabemos esas cuestiones de atacarla psicológicamente ay, seguro estás en tus días, o estás de malas, Ajá, ujú. o ay, que tiene cólicos y por eso no vino a trabajar, que no se los puede aguantar, o que ya se va a su casa porque se manchó su pantalón, ¿no? O sea, Sí, sí, es cuestiones algo así. complicado, Presión. ¿verdad? Ujú. Maestra, ¿No has visto hábleme de cómo los... algo natural? Adelante, no la escuché, perdón. Que no has visto como algo natural, ¿no? Algo que no tiene, pues, no tendría que tener un impacto. Claro, claro. Le voy a contar una anécdota. Adelante. En una escuela donde yo daba clases, en una universidad, había actividades deportivas. Y entonces en esa actividad deportiva, que era fútbol, que era de compañeros hombres, ¿no? De algunos. Había pues público y había muchas niñas y entonces de repente vimos que se paró el partido y que a todos los compañeros hombres que estaban jugando fútbol en el campo chiquito los pegaron a la pared, viendo hacia la pared. Y yo decía, ¿qué pasó? Y después sacaron a todos los hombres de las pequeñas banquitas que teníamos y después se levantó una chica que se había ensuciado su pantalón de sangre y yo no entendía por qué se había armado tanto revuelo, Ujú. ¿no? ¿Por qué habían hasta parado el partido, sacado a los hombres, como si hubiera ocurrido algo gravísimo, ¿no? Ujú. Y la sacan a ella así tapándola como si hubiera hecho algo grave. Esa es una parte, pues yo diría, de la respuesta, ¿no? Que se le da a la sociedad, que da la sociedad al algo tan normal, biológico como es la menstruación de la mujer. Claro, claro, claro. Maestra, hábleme de los índices actuales de ese tipo de violencia. Okay. Afortunadamente, para visibilizar algo hay que contarlo, ¿no? En la medida que lo empezamos a cuantificar, empieza a ser visible. Por ahí tenemos una encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de pareja, bueno, de relaciones en los hogares, que va en su cuarta, fíjese, se hizo en 2003, 2006, 2011 y la última en el 2016, por supuesto la hace el INEGI, y es una encuesta que va dirigida hacia todas las mujeres mayores de 15 años que explora las condiciones de vida de una mujer dentro de su hogar, dentro de su casa. Entre ellas, por supuesto, o sea, no nada más va dirigida hacia las cuestiones de violencia, sino todas las condiciones, incluso económicas, escolares, laborales, pero empezaron a salir datos muy interesantes en relación a la violencia de pareja, ¿no? O la violencia que se vive dentro de la casa. Y la última que se tiene desde el 2016 no se ha hecho ninguna otra. Y son datos impresionantes porque de cada 100 mujeres, 60 ha sufrido violencia, de alguna de las formas que sea. Y específicamente violencia de pareja, 40% de todas las mujeres que se fueron, son entrevistas que van a su casa, ¿no? Los de INEGI y hacen toda una encuesta. Y en los grupos más vulnerables, y eso fue algo que me llamó mucho la atención,
es que la mayoría de estas mujeres que están sufriendo violencia, el 70% de ellas viven en zonas urbanas, está en un rango de edad entre 24 y 34 años, es decir, no son jovencitas ni muy grandes, el 70% de ellas, con una escolaridad media superior, el 70% de ellas tienen escolaridad media superior. Y esto es lo que llamó mucho la atención, porque uno pensaría que a mayor escolaridad, a mayor edad, y como a mayor, no sé, que las mujeres de ciudad tienen menos violencia que las de campo, es totalmente diferente y esto lo único que nos hace resaltar es que en la medida que la mujer va rompiendo los estándares de la sociedad de roles de género, más se va a responder con violencia hacia ella. Y entonces tenemos mujeres mayormente solteras, con un buen nivel económico o sociocultural, escolar, laboral, que son las que están recibiendo mayor violencia, ¿no? Y esa fue la encuesta del 2016. Y bueno, ya en esta época hay una encuesta también por ahí que se llama ENSU, ENSU, es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que no nada más va encaminada hacia las cuestiones de violencia de pareja o hacia la mujer, pero bueno, como abarca todas las violencias, hubo necesidad, por los resultados que van obteniendo cada año, de incluir un apartado específico de la violencia hacia la mujer. Y precisamente esta encuesta, que esta sí es anual, acaba de dar sus datos en relación al último trimestre del año pasado, que pues prácticamente recaen o caen dentro del periodo de la pandemia. Y los datos son impresionantes, ¿no? El 10% de todos los hogares en México donde hay mujeres cohabitando con su pareja, en el último trimestre aumentó en un 9% la violencia, ¿no? Entonces es una condición, es un factor, más bien es un factor ambiental, exógeno, social, cultural, que es como un granito de arena que va a desbordar pues otras condiciones, otros factores que ya se encontraban ahí, pues tal vez ya hasta presentes, y lo único que viene a hacer es exacerbarlas o disparar lo que no antes había disparado esta violencia, ¿no? La convivencia cotidiana es difícil y el encierro es complicado. La incertidumbre, el miedo, la inseguridad económica, de salud, social, de todo, pues es un factor que se va acumulando más y que pues entendemos que los orígenes de la violencia, tanto de género como de pareja, tienen una gran parte, no exclusiva, pero una gran parte de influencia cultural y social, pues entendemos por qué se ha incrementado la violencia de pareja en esta época. Okay. Los factores. Hablemos de los factores que influyen para que se dé violencia de pareja. ¿Cuáles serían esos factores, maestra? Afortunadamente, y de veras lo digo con mucho orgullo, aparte de ser psicóloga, estudié la maestría en criminología y siempre lo he dicho, la criminología es maravillosa. Entonces mi explicación es biopsicosocial, ¿no? Como todo lo que analiza la criminología, aparte de las cuestiones biológicas propias de ser hombre, y me refiero hombre o mujer biológicamente hablando, en cuestión de género, digo de sexo, como cuestiones de mayor fortaleza o incluso cuestiones hormonales de mayor testosterona, que eso de por sí solo no marca ninguna diferencia, pero a estas cuestiones biológicas se le van a sumar las psicológicas y las sociales. Las sociales se van a abrir en una infinidad de opciones, ¿no? Cultura, medios de comunicación, hábitos, costumbres, valores, control social, formal, informal, religión, y ya en la parte psíquica, porque uno pensaría que todos los hombres que ejercen violencia de pareja seguramente algo psicológico tienen mal, y eso no son los menos, ¿no? Sí los hay, por supuesto, pero no es que un hombre que genera violencia hacia su pareja tenga algún trastorno psicológico o un trastorno mental. Claro, tiene algunas características psicológicas que pudieran causar disfuncionalidad y favorecer mayormente la violencia, pero para eso se requiere toda esta carga cultural que tenemos, ¿no? Es precisamente y afortunadamente porque no recae en el sujeto, recae en toda la sociedad y entonces todos somos copartícipes, tanto para generarla, pero también con la posibilidad de que todos para prevenirla. ¿Cómo influye la cultura? Usted me hablaba de la cultura. ¿La cultura cómo influye para que se geste esta violencia?
Pues finalmente la cultura es todos los valores, costumbres, ideología, música, comida, vestimenta, moda, que va a caracterizar a un grupo específico y que le va a facilitar su convivencia. Desafortunadamente, México es uno de los países con una cultura pues demasiado machista, de las más machistas que hay, no la más, pero sí más complicada, donde todavía esta cultura tiene muy marcados estos estereotipos de género, roles asignados, de lo que implica ser hombre y lo que implica ser mujer, y que generalmente son opuestos, ¿no? Es decir, fuerte, débil, ¿no? Eh, valiente, cobarde o indefensa, o proveedor, dependiente, que casi siempre van a ser, que van a colocar al hombre en una superioridad en relación a la mujer, y nada más por esta idea, esta creencia, este valor de que el hombre es el que debe de trabajar, es el que debe de ser el padre de familia, es el que debe de tener el control, cómo influye la cultura, por ejemplo, la música, ¿no? Todos hemos escuchado hoy ya muy abiertamente género musical tan explícito que es el reggaetón, ¿no? Que es, si ponemos tantita atención, porque a veces ni se les entiende, o sea, ni pronuncian, ni la pronunciación se Así entiende, es. o si leemos la letra, decimos, qué barbaridad, ¿cómo puede alguien pensar esto en relación a una mujer? ¿No? Pero no nada más es eso, sino también son la televisión, el cine, la literatura, los chistes, los hábitos, los refranes, las costumbres, que van a ir recalcando o colocando a la mujer en su estatus y al hombre en su estatus. Y el problema es que este estatus está desequilibrado, ¿no? Entonces, sí, la cultura tiene mucho que ver. Hay un mundo de diferencia entre la cultura inglesa, por ejemplo, tienen niveles bajísimos de violencia de pareja, o Finlandia, ¿no? Que ellos sí tienen otra ideología en relación a lo que significa ser hombre y ser mujer. Ok, maestra. Es que estamos hablando prácticamente cambiar todo. Música, comunicación, cultura, todo. La música, por ejemplo, me hablaba del reggaetón. ¿Qué cree que nunca he tenido la oportunidad de escuchar la letra? El reggaetón sí, pero el tipo de baile que sí lo he visto, pues sí se me hace muy exagerado. No sé si ya sea también pues, por mi generación, pero yo lo veo así como que digo, no, pues esto no es para mí, ¿no Sí, cree? sí, sí, y precisamente muchos de nosotros pensamos que es porque somos como de otra época, pero afortunadamente también hay niños o jovencitos contemporáneos que sí alcanzan a darse cuenta, pues que eso no, o sea, no es que uno sea puritano o que, ay, en mis tiempos no se veía eso, sino que eso promueve mucha violencia. Por ejemplo, piensen en un video, el que quieran, ¿no? No, ni siquiera de reggaetón, de cualquier otra clasificación musical o género musical, donde la mujer siempre está como un adorno, como un extra, Así es. como un pedazo de carne, ¿no? Que está ahí bailando atrás, ¿no? Que es utilizada, que es incluso hasta agredida, ¿no? O rechazada, que nada más la coloca como un adorno. Ahora, si la cantante es mujer, hasta la misma mujer asume ese rol, porque, por ejemplo, en nuestros tiempos no había necesidad de que se vistieran de esa manera para cantar. Uno dice, bueno, sí canta muy bonito, pero ¿qué necesidad había de estar casi desnuda, no? O bailando de esa manera. Y no es que uno sea espantado, sino es que precisamente los nuevos hombres, o sea, los jovencitos, los niños, empiezan a acostumbrarse a ese tipo de imágenes, a esa dinámica, a esas incluso palabras y ese trato que se le da a la mujer, y por eso ellos no le ven ninguna, pues nada de malo, ¿no? Al maltratar, al ignorar a una mujer, la cosifica, la sexualiza, la pone en un estatus de objeto nada más del cual se va a obtener una ganancia, ¿no? Sí, claro, claro, sí lo escucho. ¿Cuáles son las consecuencias de esta violencia? Lo que estamos hablando, maestra. Sí, las consecuencias son eh, no nada más recae sobre la persona que recibe la violencia, es decir, sobre la víctima o la mujer, sino que esta es como cuando uno avienta una piedrita
al agua y que empieza a extenderse en ondas, ¿no? Cada vez menos fuerte entre más lejano esté del centro, pero que llega a tener un gran impacto. Es decir, no nada más va a recaer las consecuencias en la mujer, claro, la mujer son muy evidentes y tenemos, por supuesto, desde cuestiones psíquicas, emocionales, hasta físicas, ¿no? Mucha somatización, muchas colitis, muchas gastritis, cuestiones emocionales, ansiedad, depresión, miedos, que empiezan a desgastar su fortaleza psíquica, ¿no? Su seguridad, su autoestima, su fuerza yoica. No nada más va a recaer sobre ella, sino también sobre el entorno de la mujer. Por ejemplo, los hijos. Otra estadística importante que hay que resaltar es que cuando hay violencia familiar, donde donde la víctima son menores de edad, el mayormente, eso no quiere decir que no exista, pero mayormente la generadora de violencia, hasta un 70% son mujeres. Y cuando es violencia familiar, porque el tipo penal en México es violencia familiar, no es violencia de pareja, cuando la víctima es una adulta, generalmente es la pareja, ¿no? Generalmente, porque también hay hermanos, abuelos, tíos. Es decir, la violencia se está reproduciendo. Muchas de estas mujeres han sido víctimas de violencia de su pareja o violencia familiar en su entorno cuando vivieron dentro de su familia. Es decir, la misma mujer se va a volver ahora generadora de violencia. También la podemos ver en la repercusión. Yo creo que si ustedes me conocen y me siguen, saben que también hablo mucho respecto a la violencia hacia los animales. Y también ahí es muy interesante las estadísticas, sobre todo de Europa. Aquí poco hay al respecto de cómo esta violencia también repercute en las mascotas que están conviviendo, en donde hay un generador de violencia. Se vuelven parte de esta victimización y también algunas veces por parte de las mujeres que han sido violentadas y que también van a desplazar esa violencia ahora hacia las mascotas. Entonces sí tiene muchas consecuencias, ¿no? No nada más sobre todo para la sociedad, porque si nosotros nos analizamos, por ejemplo, casos mediáticos o digamos, emblemáticos, por así decirlo, de personalidades psicopáticas o antisociales muy características, vamos a encontrar en su infancia la presencia mayormente, no todos, la mayormente, de una dinámica familiar violenta hacia la figura femenina, que era la mamá de ellos en su momento. ¿El hombre no recibe violencia? Claro que sí, sí. Y qué bueno que me pregunta, licenciado, porque finalmente, le decía, la violencia repercute en todos y la violencia que va hacia los hombres le cuesta también muy caro. Los hombres mueren antes que las mujeres, tienen menor esperanza de vida. Su primer causa de muerte son infartos. Así es. Y es esta cuestión de la violencia de género, de que un hombre debe ser macho, fuerte, valiente, proveedor, el hombre no llora, no sufre, no llora. Nos vemos mal si lloramos. Sí. Sí, se ven muy vulnerables, muy vulnerables hoy en día. Les exigen mucho y además es como una enseñanza contradictoria, porque todo el entorno te está educando para ser así y cuando te comportas así te va a sancionar severamente, ¿no? Por ejemplo, los anuncios de televisión, todo lo que es la publicidad sexista y la publicidad que usa el sexo para vender, donde se pone a las mujeres, incluso ya ni aparecen de cabeza, o sea, si le cortan la cabeza o solo aparece una parte del cuerpo. Y el hombre está expuesto a estas imágenes constantemente. Y entonces cuando él ve pasar una chica y la voltea a ver, pues porque todo el tiempo le estás enseñando eso, ahora ya las puedes ver, es delito también, ¿no? Y entonces los empujas y luego los sancionas. Sí, por supuesto. Y no se diga, y eso que le estamos hablando de la violencia que reciben también por mujeres. De toda la violencia de pareja que hay un porcentaje mínimo, pero lo existe. Y estos hombres son más violentados porque ni siquiera les creen, ¿no? Pocos denuncian y cuando se llegan a tomar así como que la fuerza y el valor de denunciar, reciben la victimización secundaria por parte de todo el sistema, ¿no? Por haber sido víctimas de violencia. Y sí, por supuesto que la hay, muchísima. Vamos a hablar de la prevención, para que no pase todo esto. ¿Cómo podemos prevenir? Pues la prevención siempre va enfocada hacia los factores que la generan y entre más conozcamos todos estos factores que la están generando y que vemos que es desde familia,
Por eso hay tanta regulación hoy en día que para muchas personas es visto como si ahora estuvieran atacando a los hombres, ¿no? Ay, es que ahora todo es en contra de los hombres. Es que como siempre hubo un desequilibrio y se trata de poner un freno, este freno, incluso jurídico, legal, ¿no? A través de legislaciones, lo que hace es ver que hay un abuso, ¿no? Hacia los hombres, pero lo que se está haciendo es tratar de igualar las condiciones de la mujer, no violentar al hombre, sino ponerle un límite al hombre. Siempre les pongo el ejemplo del banquito. Si tú tienes a dos personas, una que mide unos 50, una que mide unos 80, y tú tienes una barra de 2 metros, ninguno de los dos alcanza a ver sobre esa barra. Y dices, equidad, igualdad de condiciones para ambos. Denles un banquito de 30 centímetros a los dos. Si es el mismo banquito para los dos, órale, para que alcancen a ver. El de 1,80 con 30 centímetros va a alcanzar a ver perfecto esa barra de 2 metros. La de 1,50 con un banquito de 30 centímetros no va a alcanzar a ver esa barra porque todavía le queda. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en condiciones diferentes y por eso es que vienen un montón de regulaciones, ¿no? En relación a la protección a la mujer que parecen desproporcionales en relación al hombre. Es decir, a ella les dio un banquito de 50 centímetros y a él se lo dio de 30. Sí, pero es que estaban en condiciones desfavorables desde un inicio y eso es equidad. Eso es precisamente ser equitativo. Considerar todas las condiciones previas que se requieren para poder igualar esas condiciones que han estado muy desiguales. Y bueno, la prevención tendrá que ser desde muchos ámbitos. La prevención siempre será tratamiento y bueno, la prevención yo creo que está en educar igualitariamente, ¿no? Desde casa, escuela, es decir, no hay niños y niñas, hay personas, no hay juguetes de niños, no hay incluso gestos, posturas, ay, te ríes como una niña, no te rías así, o las niñas no se ríen así. En la medida que nos quitemos esta ideología que nos va a costar mucho trabajo, pero es educación, es un reaprendizaje para los adultos, pero para los chiquitos es un aprendizaje. Entonces debemos irnos con los chicos para la prevención y bueno, ya los adultos, no sé si se han dado cuenta que entre más grandes estén las personas, pues más trabajo les cuesta entender todos estos cambios. Maestra, usted me hablaba de que, por ejemplo, juguetes para los dos igual, ¿no? Hablamos de esa igualdad. Pero si yo le pregunto un baño, el baño, hombres y mujeres, ¿debe de ser el mismo baño para hombres y mujeres? Yo creo que hay que considerar las necesidades o las características de cada etapa del desarrollo. Por ejemplo, si tienes un niño de 5 años que va a entrar a un baño de adultos donde entran hombres y mujeres, pues a lo mejor lo colocas en riesgo. Pero lo que sí se puede hacer es decir, hoy sabemos que hay muchos baños familiares donde entran familias, pero familia, no nada más el señor solo o el señor solo y la señora con sus hijos. Ese señor no tiene una familia, entonces no tendría que estar entrando a ese baño, para eso está otro baño solo. Pero si tú eres un señor que lleva a su hijo, que le va a cambiar el pañal y entraban a un baño y no había cambiador, porque era así, o en muchos baños todavía es así, muchos papás decían, bueno, es que yo quiero cambiar el pañal a mi hijo, pero a fuerza nada más lo tiene que hacer, lo puede hacer mi mujer, porque nada más hay en un baño de mujer los cambiadores o estas sillitas que se ponen en los baños para poner a sus hijos, solo estaban en las de mujeres, o ya hay baños familiares y ya hay baños de hombres donde se encuentran estas características para poder abarcar esos papás que salen solos con sus hijos. No sé si usted ha ido a Reclusorio Oriente. No, claro, no, sí. Son 456 reclusorios en toda la República. Y conozco, le puedo decir que conozco el 90%. Sí, ya se dio cuenta que los baños de los juzgados federales de Reclusorio Norte son mixtos. Los baños, sí. La primera vez que yo entré así me saqué así de onda, ¿no? Dije, entré al baño y al lado había otro señor y al lado otro señor y uno sale a lavarse las manos y se queda viendo así como, y eso que estamos grandes, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo hacen para ahorrar agua, no sé, ¿no? Creo que nunca tienen agua. Maestra, las víctimas, ¿cuál sería un tratamiento de una víctima? Ok. El tratamiento de las víctimas va muchísimo más allá que darle intervención psicológica, ¿no?
lo que necesitas darle a estas víctimas, ustedes han escuchado mucho esta palabra de empoderamiento, ¿no? Y que hasta si no lo conocen, dicen, ay, qué payasada es esa de empoderamiento. Así es. Bueno, empoderar significa es darle herramientas para que ella pueda valerse por sí misma, primero creer, ¿no? Y aceptar y reconocer que sí puede valerse por sí misma y luego esas herramientas para que lo logre, porque mucha de esta violencia también va relacionada con la dependencia económica, con el número de hijos. Hay por ahí un estudio que dice que cada hijo aumenta en una mujer el 20% de posibilidades de sufrir violencia. Si tienes un hijo, 20, si tienes dos, 40, si tienes tres, 60. Es decir, ¿cuántas veces muchas mamás no se quedaron sufriendo violencia por sus hijos? Y no se diga el dinero es control, el dinero es poder. Y entonces, a la medida que tú no nada más se trata de terapearla psicológicamente, se trata de reestructurarla y de darle las herramientas, tanto educativas, laborales, sociales, de comunidad, los recursos, ¿no? Para poder hacer que ella salga de esta violencia, porque lo que se ha encontrado es que sale de esa violencia de ese sujeto y se vuelve a enganchar con otro sujeto que incluso a veces te dicen, bueno, este al menos no me pega, es bien celoso y me cuenta el dinero, pero ya no me pega, ya lo ven como un avance, ¿no? Pero finalmente siguen sufriendo violencia porque no están empoderadas. Y empoderadas quiere decir darles todas las herramientas para que ellas se valgan por sí mismas, no depender, ¿no? de otra persona. Y es un tratamiento integral, es una intervención integral y es a largo plazo. No nada más es mandarla al psicólogo. Claro. O darle. Yo creo que sería más bien un empoderamiento ciudadano, tanto hombres y mujeres. Sí. ¿Verdad? Ambos, sí. Sí, porque también para el hombre, esta parte que comenta usted, licenciado, es un peso y es una presión muy fuerte, por ejemplo, en los noviazgos. Esta idea de creer que él te tiene que invitar todo y pagar todo porque es hombre, ¿no? Cuando a veces los dos trabajan, o a veces hay mujeres que ganan más que su novio, y creer que él tiene que pagar todas las salidas es violencia también hacia los hombres, es marcar estas diferencias sexistas. Hoy en día todo debe ser equitativo, todo debe ser proporcional y todo debe ser respetuoso. Pero bueno, nos falta. En mi caso personal, le voy a comentar, a mí bueno, fui educado a lo mejor a la antigua puede ser, pero me gusta invitar a alguien a una dama que yo invité, me gusta pagar, no me gusta que la mujer pague, me siento mal. ¿Por qué será? Por esa enseñanza de que ustedes los hombres ya más grandes, no los jovencitos, y además, porque además tienen, o a lo mejor ustedes dicen, es que yo quisiera invitarlas, pero no puedo, ¿no? No, pues tengo y puedo y quiero. Y si no lo hago, me siento mal. Fíjese, este peso, este estigma, ¿no? De sentirse, no sé si vulnerable o que lo vean mal, o que el problema está con usted, decir, algo siente usted que no está bien, está tan introyectado esta cuestión de género, y no tiene nada de malo, que le paguen, es decir, si a mí me invita, por ejemplo, usted me invita y me dice, está bien, ¿por qué? Porque sé que tiene, ¿no? Digo, pero cuando estamos en iguales condiciones, es decir, si somos pareja y los dos pues, tenemos las mismas condiciones de ingresos y además somos pareja, ¿no? Y es como muy encajoso dejar que toda la carga siempre recaiga en el Pero en si el no hombre. es pareja, es mi amiga. Es amiga, si es eventual, a veces hasta hoy se pone de acuerdo, hoy me invitas tú, la siguiente te invito yo. Okay. No hay ningún problema, ¿no? Y además uno se va a ajustar pues a los ingresos del otro, porque cree que siempre preguntamos cuando nos dicen, ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras, mi amor, pues porque él tiene que decir. Pero pues sí, ya uno las lleva a comer tacos y eso no porque tiene grasa, mejor llévame a otro lado. A ver. Y luego a veces no alcanza. Exacto. Sí, así es. Pero en fin, maestra, el tiempo es muy corto. ¿Algo que usted quiera agregar? Sí, que hay una relación muy estrecha entre la violencia de pareja y finalmente la violencia feminicida. Nada más para cerrar un último dato estadístico. A mí me encanta la estadística porque nos da una idea del fenómeno. El año pasado, 2019, fue la OMS que dio datos sobre todos los feminicidios que se cometen en el mundo
Y del 100% de los feminicidios, el 45% se está siendo cometido por la pareja íntima. O sea, y el otro resto, un 35%, por el papá, por el abuelito, por el tío, por el primo, por alguien cercano familiarmente, ¿no? Y solo un 1% el feminicidio por alguien desconocido, un sujeto en la calle. Y cómo nos han enseñado a cuidarnos de los desconocidos en la calle, pero no nos han educado tanto a hombres como para mujeres para evitar este tipo de violencias que van a desencadenar en algunos casos, desafortunadamente, van a desencadenar en violencia feminicida. La Sí, máxima expresión. definitivamente sí, cierto. Inclusive los abusos sexuales, violaciones, siempre es desde casa. Ahí está, está todo en casa. La mayoría de familiares, vecinos, la mayoría son conocidos. Así es. Es muy cierto. Deberíamos poner más atención, más bien hombres y mujeres con quien tratamos. Sí. Ujú. La información nos va a ayudar. Maestra, usted que es experta en psicología forense y en criminología, ¿quiere dejar sus datos para personas que nos están viendo, la quieran contactar, una terapia o un peritaje, no sé? No sé si quiere dejar sus datos, sus redes sociales. Claro que sí, sí. Yo me dedico a dictaminación particular, ¿Ok? tanto penal como civil, laboral, y capacitación también, por supuesto, y doy psicoterapia. Me encuentran en Facebook en una página que se llama Psicología Forense. Ahí van a ver mi foto porque hay muchísimas. Entonces, tiene un cerebrito azul, un arbolito azul y por ahí una foto pequeña mía. Y mi número, con todo gusto, se los paso para que me contacten por WhatsApp. Es 55 39 Ajá. 51 29 26. Ok. Y por correo, al correo Viascan, que es mi apellido, Ujú. Claudia 1, el número 1, @gmail.com. Viascan con Z. Viascan Claudia 1, @gmail.com. Ahí me pudieran localizar. Pues ya escucharon, los que quieran platicar con la maestra en psicología forense y en criminología. Número de teléfono es 55 39 51 29 26. Estoy en lo correcto, ¿verdad, maestra? Sí. Pues, maestra, yo quiero agradecerle muchísimo. El tiempo es muy corto. Le mando un fuerte abrazo. Claro que sí, muy agradecida. Un fuerte abrazo a todo su equipo y a usted. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego.